Primera fase, ¿vale? A planificar. Color negro. ¿Quién es el responsable de hoy? Lucía, dime algo. Todos los demás decidimos si lo que ella dice representa al negro. Nunca tiene que aparecer la palabra negro, ya lo sabéis. Dime algo. Noche. Nuria. Un ninja. ¿Qué? Un ninja, una casa. Ninja. Halloween. Halloween. Señor también vale cosas de pena, de negro. Tú la dices y entre todos decidimos si sirve, si la anotamos en nuestra lista o no. ¿Sabéis? ¿Qué? Maldad. Maldad. ¿Veis que son cosas concretas y cosas abstractas? No las podemos tocar porque ella la maldad la ve negra. Bueno, vamos a seguir realizando. ¿Os acordáis que ayer hicimos el primer paso que hacen todos los buenos escritores cuando van a escribir un texto? Y el primer paso es la planificación. Ayer estuvimos trabajando vocabulario que va a aparecer en nuestro texto porque es un texto que le vamos a llamar un texto negro. Estuvimos viendo vocabulario y a partir de ese vocabulario aparecieron también personajes. Y vosotros ahora en la primera fase de la planificación habéis elegido los personajes que van a aparecer en vuestro texto. Entonces tenemos que hacer un esquema de cada uno de los personajes que van a aparecer. Y lo hacemos con el esquema que vosotros sabéis y que tenemos aquí, que voy yo a colgar en la pizarra, lo pongo aquí, que ya os lo sabéis, y para cada personaje tendremos que rellenar este esquema. Y lo vamos a hacer en grupo. Y una vez que terminemos la plantilla con los personajes, porque luego en nuestro texto tiene que aparecer descrito y nos apoyamos en esto, en lo que hemos hecho en la planificación. Así es que tenéis un ratito para terminar de construir a vuestros personajes y luego os digo el siguiente paso que vamos a hacer. En una historia corta ya sabéis que puede haber 1, 2, 3 personajes. Más personajes no aparecen en un cuento o no deben de aparecer, aunque en algunos aparecen. Para vosotros es más fácil cuanto menos personajes. Si hay muchos personajes no es un cuento, es una novela. Señor, es que nosotros tenemos un antagonista, es un personaje, pero hay muchos antagonistas, pero del mismo tipo. Vale, eso sí puede aparecer porque si en vuestro relato, que es un relato negro, y vimos ayer personajes negros, como por ejemplo los zombies, pues a lo mejor zombies, hay muchos zombies en el cuento, pero bueno, eso sí, en plural se puede usar. Manuel. Que en el caso de nosotros tenemos un personaje que se transforma. ¿Eso cuenta como uno o cuenta como no? No, los personajes se pueden ir transformando a lo largo del cuento. Tanto puede ser su transformación física, si hacéis un relato de fantasía, como también los personajes normalmente van cambiando en sus características psicológicas, porque a lo mejor en el cuento al principio son malos y se van volviendo buenos. Son como personajes redondos que van cambiando. Todo eso se puede hacer. Seguimos en la fase de planificación. Ya tenemos el tema, hemos construido a nuestros personajes, cada uno con su esquema, y hemos decidido la escena y el tiempo en el que ocurre nuestra historia. Ahora vamos a decidir cada grupo el problema, el conflicto, pero no lo vamos a desarrollar, sino que con una frase o dos, vamos a decir de qué va a tratar el argumento central, qué problemas van a tener nuestros personajes y cómo lo van a ir resolviendo y cómo van surgiendo más problemas y cómo los van resolviendo. Entonces ahora, con la técnica de lápiz al centro, ponemos en nuestra libreta conflicto, 2 puntos y lo decidimos. El siguiente paso que vamos a hacer es el propósito. El propósito
¿Para qué vais a escribir vosotros esta? ¿Para qué, María? Para ponerlo en la biblioteca y quien quiera, cuando alguien vaya, pues que lea, lo saque. Claro, porque todos los escritores cuando escriben es para que los demás lean su texto. Si no está leído el cuento, el relato, la novela, no está terminado. Mientras que no hay lectores que lo lean, no está terminado. Entonces nosotros lo estamos haciendo para que luego lo lean. Pero cuando lo lean, ¿qué queremos? ¿Para qué quieren leer este relato? ¿Para aprender algo? ¿Para informarse de algo? ¿Para qué, Lucía? Pues para aprender cosas. ¿Tú crees que este relato es para aprender? Bueno, depende de cómo lo hagas. Este en concreto, el que vosotros estáis en vuestro equipo montando, ¿es para aprender? Cuando alguien lo lea, ¿tú qué quieres que esa persona haga cuando lo esté leyendo? ¿Cuál es tu propósito? Que se divierta leyendo y que se emocione. Que se divierta leyendo y que se emocione. Y que se asuste en este caso. Y Nuria dice que se asuste en este caso, efectivamente. No. El propósito de este trabajo, de este relato que vamos a hacer es divertir, emocionar, dice emocionar porque los textos si nos llegan y nos emocionan y cuando lo estamos... La intriga. ¿Verdad que muchas veces cuando leemos sentimos en el cuerpo algo? Sí, Hay veces que lloramos cuando estamos leyendo, Sí. hay veces que reímos y hay veces que nos asustamos un poquito. Bueno, pues entonces como cada uno va a tener su propósito cuando escriba su cuento, pues vamos a ponernos de acuerdo en el equipo y ponéis propósito, 2 puntos, y escribís, os ponéis de acuerdo el equipo cuál es el propósito. Lo hacemos con lápices al centro. Tenemos que hacer en la planificación. ¿Cuál es el siguiente paso? La audiencia. La audiencia. La audiencia, ¿qué quiere decir la audiencia? ¿Para quién van a ser los lectores que van a leer nuestro cuento? Cada uno tendrá los suyos, cada equipo decidirá, pues va a ser para estos lectores, o para estos, o para los otros. ¿Para qué tipo de lectores? Para todos los públicos. ¿Y el vuestro, Ana? Solamente para los niños y las niñas. Antonio, el vuestro, ¿para quién va dirigido? Para todos los públicos. Pues entonces cuando utilicéis, depende de para quién vaya dirigido, quién vaya a ser la audiencia, tenéis que elegir un vocabulario u otro, porque si utilizáis un vocabulario muy técnico, los niños de primero, de segundo no lo van a entender, ¿no? Lucía, ¿cuál es el tema de vuestra historia? Va un poco de... es que es de miedo, pero luego también al final tiene muchísima risa. Es muy Entonces, gracioso. miedo y humor, ¿no? Sí. ¿Y en concreto de qué va? ¿Qué tema es? Halloween. Halloween. Pues ahora ponemos, cada grupo tiene su tema y cada grupo sabe de qué va su historia. Pues ponemos tema, 2 puntos. Y ponemos cada uno el nuestro. Esto es... A ver, ¿quién se acuerda de los tipos de textos que hay? Nuria. Los cuentos, las novelas, la poesía. Vamos a ver. ¿Las poesías qué género es? Pues género poético. ¿Los cuentos qué género es? Fantástico, pero hay cuentos de la vida real. ¿Pero qué cuento es? Los cuentos es un texto narrativo, pero dentro del texto narrativo nosotros podemos incluir cuando contamos cómo es una cosa, una persona, qué estamos haciendo y saber describir. Hay textos que son descriptivos, hay otros textos que son cuando ponemos las rayitas para que hablen los personajes, como son, Carmen, dialogados. En nuestro cuento, como aparecen personajes y hemos hecho la estructura de cada personaje, pues va a ser, ¿cómo va a ser entonces nuestro texto? Narrativo, pero dentro de narrativo vamos a incluir la descripción y vamos a incluir los
Diálogo. Entonces, ¿qué tendréis que poner? Un tipo de texto, 2 puntos. ¿Qué van a poner, Elena? Narrativo. El que cuenta la historia, ¿cómo se llama? Y por favor, hablar fuerte. ¿Cómo se llama, Ismael? Narrador. Muy bien, Ismael, se llama narrador. Entonces ahora tenemos que decidir, cuando contemos nuestra historia, ¿el narrador puede ser el protagonista o no tiene por qué ser el protagonista? Cuando contemos nuestra historia, tenemos que decidir en cómo lo va a narrar, en qué persona puede narrarlo, quién se acuerda. Antonio. En primera persona, en segunda persona y en tercera persona. Muy bien, en primera persona, en segunda persona y en tercera persona. Normalmente, ¿cómo se escriben los textos, los cuentos? Normalmente, la mayoría. Manuela, ¿En primera persona? en tercera persona. Si lo narramos en primera persona, el narrador es el protagonista, que no quiere decir que cuente su misma vida. Pero a lo mejor si el narrador, si un personaje es una bruja, la bruja puede escribir como si ella fuera la narradora. Y ahora ya pasamos a la segunda fase de que hacen los buenos escritores, que es el primer borrador. Todos los escritores, cuando ya han planificado su texto, con toda la información que habéis recogido en vuestro cuaderno de escritores, hacéis el primer borrador. En el primer borrador, pues empezamos a escribir, vamos mirando todos los elementos que van a tener nuestro relato, añadiendo, quitando información, aclarando ideas, ¿vale? Y luego ya seguimos con el tercer paso. Pues poneos a escribir ya. ¿Cuál es el siguiente paso que tenemos que hacer, Lucía? María, ¿cuál es el siguiente paso? La revisión. ¿Y en la revisión qué hacemos, Lucía? Fotografía, que esté bien expresado y ¿Qué más? Elena. para ver si sobran palabras, para ver si faltan. ¿Qué más revisamos? Para si tenemos que agregar ideas nuevas, añadir quitar palabras. ¿Lo tenemos claro todo lo que vamos a hacer en la fase de revisión? Entonces vosotros cogéis vuestro borrador y lo podéis ir revisando. En el mismo borrador podéis ir escribiendo en los márgenes, corrigiendo cosas con vuestro bolígrafo rojo, diciendo, tachando cosas que os sobren, añadiendo cosas que os falten, ¿vale? Como lo hacemos siempre. Pues venga, ahora nos ponemos a hacer la revisión. Mira, no terminado. Bueno, ahora vamos a pasar a la última fase, ¿verdad? ¿Y cómo se llama? ¿Alguien puede decirlo? Fuerte, claro. Venga, Nuria. Edición. Vale. ¿Y en esta fase qué tenemos que hacer? A ver, venga, María. Que se revisa por última vez y cuando ya se revise, pues se publica. Vale, ¿alguien puede ampliarlo? Isabel. Vamos a revisarlo y cuando ya está revisado lo publicamos para que la lectora lo lea. Vale, pero ya en la sangría, los párrafos y demás. Elena. Pues decir que hemos salido del margen, los párrafos, la sangría y por último hacerle algunas ilustraciones para que... Claro, es el resultado final del proceso, ¿verdad? Sí. Bueno. Pasarlo limpio, darle la Hemos- corregir. Ya tenemos nuestro cuento editado, ya lo tenemos editado, ya está terminado nuestro trabajo, ya nos podemos contar por terminar. José Manuel, ¿qué falta? Falta que alguien lo lea, porque si no lo lee nadie, pues es como si no existiera.
¿Y qué vamos a hacer nosotros para que la gente lea nuestro cuento? ¿Qué podemos hacer, Manuel González? Leerlo en clase, leerlo a las distintas clases y luego ya lo publicamos en el blog y también lo ponemos en la biblioteca. Vale, pues una vez que la semana que viene vamos a leerlo, ya nuestro cuento está terminado y hemos hecho lo que hacen ¿quién? Y las escritoras, ¿no? Muy bien, pues lo habéis hecho muy bien y se os han quedado unos cuentos preciosos. El misterio de Halloween. Autor Nuria Jiménez, con ayuda de su grupo. Ilustrador Nuria Jiménez. Hace mucho tiempo, en 1457, en un oscuro cementerio de las afueras de Lucena, vivían Drácula y un espectro. Drácula era un tipo pálido como la nieve, con unos feroz colmillos que sobresalían y goteaban sangre.